cónyuge o conviviente, padres o hijos, corresponden 3 días de licencia paga. En caso de fallecimiento de un hermano, corresponde 1 día de licencia paga. En caso de estudios mediante planes oficiales, ¿sí? Como pueden ser secundarios, terciarios o universitarios, corresponden 2 días corridos por examen, según la ley del contrato de trabajo, con un máximo de 10 días en el año calendario, o sea, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Les repito que estos son plazos mínimos. Hay convenios colectivos de trabajo que contemplan una mayor cantidad de días por estudio o por examen. Si se trata de una licencia por nacimiento de hijo o por fallecimiento de un familiar, por lo menos 1 día de los que se otorgan de licencia debe caer en un día hábil. No es posible programar, ¿sí? El evento o el nacimiento o el deceso. Entonces, si es un nacimiento y nace un viernes, tiene 2 días corridos, sábado y domingo, son 2 días que de todas maneras no hubiera trabajado. Entonces, por lo menos se le tiene que adicionar 1 día que caiga en día hábil. Con respecto al pago del día de licencia, sea por vacaciones, por feriados y demás, aplicamos las mismas reglas que para las vacaciones. Profe, ¿puede repetir, por favor? Sí, que el día de licencia paga, ¿sí? Por nacimiento, por fallecimiento, por feriado, por día no laborable, se liquida igual que las vacaciones. Gracias. No por nada. Bien. Hasta acá hablamos de ciertas suspensiones del contrato de trabajo, o mejor dicho, de los efectos del contrato de trabajo que están previstas en la ley. Eventos que van a ocurrir en la vida de toda persona, el deceso de un familiar, matrimonio, nacimiento de hijos, periodos que resultan del contrato de trabajo. Entonces, en estos casos de que mencionamos recién, se suspende la prestación de tareas, la obligación del trabajador de prestar tareas. Hay otras suspensiones que se van a producir, ya sea que exista responsabilidad o culpa de parte del trabajador o no. También hay suspensiones que se van a decidir unilateralmente por el empleador. En todos los casos se apunta a preservar al trabajador en virtud de la aplicación directa de 2 principios, el protectorio y el de continuidad del contrato de trabajo. Entonces,
Durante un periodo se van a suspender algunas de las prestaciones. Puede ocurrir que sea solo la prestación de tareas. Puede ocurrir que además de la prestación de tareas se suspenda la obligación del empleador del pago de la remuneración. ¿Sí? Pero en todos los casos se apunta a la continuidad del contrato de trabajo de manera tal que cuando concluye la causa que originó la suspensión, el contrato se revitaliza, se reanuda en la plenitud de sus efectos. ¿Sí? Entonces, una de las suspensiones comunes del contrato de trabajo es por enfermedad o accidente inculpable. Lo van a encontrar en la ley del contrato de trabajo a partir del artículo 208. ¿Por qué inculpable? Bueno, en principio, porque es ajena a la voluntad del trabajador. El trabajador no la provoca ni con intención ni por imprudencia. Y además porque no tiene relación ni conexión con el trabajo realizado. Entonces, la característica de la enfermedad o accidente inculpable es que no se produce en el lugar de trabajo, ni con motivo de la tarea prestada, ni es consecuencia de las condiciones en las que se presta el trabajo. Entonces, son todas aquellas enfermedades que no podemos incluir como enfermedad profesional o accidente de trabajo. Son las enfermedades comunes, ¿sí? Una gripe, un resfrío, una apendicitis. Profe, si fuera una enfermedad, no sé, cáncer y tiene que dejar de trabajar, ¿aplica lo mismo o no? ¿No? Sí, O sea, dejar de trabajar para siempre, ¿no? Como una gripe quizá de 15 días. lo vamos a ver ahora. Sí, sí, Ismael. Sí, Ah, bueno. sí. Aplica lo mismo y vamos a ver las distintas circunstancias que se pueden presentar dentro de este tipo de afecciones. Sí, no depende de la enfermedad, ni de su gravedad, ni de sus consecuencias, el hecho de gozar de una licencia paga por enfermedad inculpable. Lo que va a cambiar son los efectos sobre el contrato de trabajo. Así que eso lo vemos ahora. Pero la consideración del tipo de enfermedad no cambia. Si no tiene relación con el trabajo y no la provocó el trabajador, entonces eso entra dentro del régimen de las enfermedades inculpables. Entonces son causas ajenas al trabajo dependiente, es lo que ocurre en el riesgo genérico de vivir y no la provoca el trabajador. O sea, no es el trabajador quien, no sé, toma alguna sustancia que sabe que le va a provocar una descompostura para no ir a trabajar 2 días. ¿Sí? Consulta, Bueno, profe. decime. ¿Hay un tiempo máximo de cobertura por alguna enfermedad inculpable? Sí, sí lo hay. Ahora vamos a ver todo completito lo relativo a enfermedades inculpables. Bueno, La enfermedad le tiene que provocar una incapacidad parcial, o sea, temporal, para prestar tareas. ¿Sí? Tiene que constituirse en un impedimento para la prestación de tareas o en una situación tal que para preservar la salud del trabajador se desaconseje prestar tareas. ¿Sí? Esto es lo que se entiende por incapacidad. Si bien
la enfermedad es una contingencia propia de la seguridad social, la ley lo pone en cabeza del trabajador como una manifestación del principio protectorio. Si por cada enfermedad que le impida trabajar tuviéramos que acudir al régimen de la seguridad social, muy probablemente se dilataría en el tiempo esta protección. Entonces, al ponerla en cabeza del empleador, el pago de los días de licencia por enfermedad inculpable tiene un goce inmediato, ¿sí?, para el trabajador. En todos los casos, el trabajador debe percibir la misma remuneración que hubiera cobrado si hubiera trabajado esos días. No puede ser inferior a ella. Y además, para poder gozar de este derecho, ¿sí?, de la licencia paga, se tiene que manifestar durante la vigencia de la relación de trabajo. Entonces, por ejemplo, si es una enfermedad que aparece después de extinguido el contrato de trabajo, ya el derecho no existe. No obstante, sí va a quedar cubierto el trabajador por las manifestaciones de enfermedades previas o de otro tipo de situaciones. A ver, en caso de pluriempleo, ¿sí?, un trabajador de jornada parcial que tiene 2 trabajos. En uno tiene un accidente de trabajo. Bueno, en el otro va a tener una licencia por enfermedad inculpable. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Con respecto a los plazos, hay 2 cuestiones a tener en cuenta: la antigüedad en el empleo y que el trabajador tenga o no cargas de familia. Los trabajadores con menos de 5 años de antigüedad van a tener una licencia remunerada por enfermedad inculpable de hasta 3 meses. El trabajador que tiene más de 5 años va a tener una licencia remunerada de hasta 6 meses. Ahora, en el caso del trabajador que tiene cargas de familia, o sea, una familia inmediata que depende de sus ingresos para su mantenimiento, estos plazos se duplican. Entonces, el trabajador que tenga una antigüedad menor a 5 años con cargas de familia va a tener una licencia remunerada por enfermedad inculpable de 6 meses. Y el trabajador que tiene más de 5 años con cargas de familia tiene un plazo de 12 meses, un año. Vencidos estos plazos, si persiste la situación de enfermedad, el trabajador pasa a una situación de reserva de puesto sin goce de haberes por un plazo de un año. Eso creo que, Sergio, me preguntaste por un enfermo con una enfermedad muy grave que no puede volver a trabajar. Sí, profe, gracias. Sí, pero hay algo más, Sergio. Si en este periodo de mantenimiento de puesto se determina que este trabajador tiene una incapacidad absoluta y no puede volver a trabajar, no solo en este empleo, sino en ningún otro, en ese caso tiene derecho a una indemnización igual a la que le correspondería por un despido sin causa. Pero tiene que
determinarse esa incapacidad absoluta durante la vigencia del contrato de trabajo. Si se manifiesta después, ya no tiene derecho a esa indemnización. O sea, si el trabajador con esta enfermedad grave transcurrió el plazo de licencia paga, comenzó la reserva de puesto, concluye la reserva de puesto y el empleador extingue el contrato de trabajo, si se determina que tiene una incapacidad absoluta y no puede volver a trabajar, no tiene derecho a cobrar ninguna indemnización porque el contrato de trabajo ya se extinguió. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Y esa indemnización puede venir acompañada de una pensión también por incapacidad laboral Son según el porcentaje prestaciones de gravedad? independientes, Ah, son prestaciones independientes, Sergio. La pensión por incapacidad va a estar dada por el sistema de la seguridad social, no por el empleador. Y sí, por supuesto, acreditada ante el ANSES esa situación de incapacidad absoluta para el trabajo, tiene derecho a una pensión por incapacidad. Bien, vamos a hacer una aclaración más. Este periodo de licencia paga es por cada enfermedad. Un trabajador que hoy tiene un accidente, se cae, se fractura la pierna. Bien, tiene derecho al periodo de licencia paga, ¿sí? Se reincorpora. Supongamos que de sus 3 meses de licencia paga usó 45 días. Se reincorpora. Pero tiene consecuencias. Resulta que no se consolidó bien esa fractura, tiene dolores, es necesario operarlo nuevamente. O es necesario operarlo, no se lo operó, es necesario operarlo. Bien, va a seguir corriendo el mismo plazo. Si tenía 3 meses, cuando se lo interna para la cirugía y el tratamiento posterior, le quedan 45 días de licencia por enfermedad. ¿Se entendió? Esto es lo que se llama recidiva de una enfermedad. Son las consecuencias posteriores relacionadas que tienen el mismo origen. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si este trabajador que tuvo este evento, se fracturó la pierna, tuvo 45 días, y después resulta que tiene una apendicitis. Nace un nuevo plazo de 3 meses de licencia por enfermedad paga. O sea, cada plazo es independiente para cada enfermedad. ¿Puede estar, profe, más de un año de manera corrida sin trabajar? No, ¿no? Porque yo Si tengo son entendido enfermedades que... distintas, si son enfermedades distintas, sí. Ah, Por una misma enfermedad, con goce de haberes, no. o sea, ponele de... Claro, o sea, puede estar un año, porque yo, viste, vi que, por ejemplo, en el caso de embarazo, no puede estar más de un año de licencia desde que se toma la licencia o desde el parto. Bueno, espera, Acá pensé que era lo mismo. espera, Ismael. El tema del embarazo es una licencia específica que no se origina en la enfermedad, ¿sí?
una condición biológica que tiene un tratamiento específico en la ley. Acá estamos hablando de enfermedades o de accidentes que no tienen relación con el trabajo efectivo, con la prestación de tareas. Entonces, pongamos una persona que tuvo mala suerte, se accidentó y le cuesta un tiempo recuperar su salud. Bien. Una vez reincorporado, agotó la licencia por enfermedad con respecto a esa causa, ¿sí? Si tiene más de 5 años de trabajo y tiene cargas de familia, va a tener 1 año de licencia paga por enfermedad. Se reincorpora y luego tiene otro problema de salud que no se origina en la misma situación. Sí, por eso te mencioné, por un lado una fractura, por otro una apendicitis, o no sé, una neumonía. Son distintas enfermedades, tienen distinto origen, son distintas situaciones y cada una de ellas va a tener el periodo de licencia por enfermedad paga. ¿Cuál es la limitación? Cuando se trata de una enfermedad única, ese plazo de licencia se agotó y no lo puede volver a invocar. Entonces, vamos a al accidente que genera lesiones importantes. Tenía un plazo de 3 meses. Le agota los 3 meses, ¿sí? Con el primer tratamiento, con el yeso, con la cirugía. Si tiene nuevas manifestaciones, no van a quedar cubiertas por la licencia paga. Hasta que transcurran 2 años desde la primera manifestación. Se accidenta un 23 de febrero del 2022. Bien, por el mismo hecho, en el ejemplo, 3 meses se agotaron. Y si tiene manifestaciones, no va a poder gozar de una licencia paga hasta el 23 de febrero del 2024. Si ahí sigue con consecuencias, le van a hacer un nuevo plazo para su enfermedad. Nuevo plazo de licencia paga. ¿Se entendió? O sea que no se puede romper la pierna todos los años, digamos, la misma. No. No es que no se pueda romper la pierna. Del mismo hecho. Si tiene otra caída, si otro accidente distinto, entonces es una nueva enfermedad. Que no sea casual que te caigas del colectivo, por ejemplo. Todas las veces. Si te caes del colectivo yendo a trabajar, es otra cosa, es un accidente in itinere. Y si, Sí, a ver, Ismael. si la persona, supongamos una viveza, ¿no? La persona se lastima cada vez que está por terminar la licencia. ¿Puede haber algo como para, viste, hacerlo que vuelva a trabajar o no importa, con que esté lastimado, por más que sea intencional, toma su licencia correspondiente? No, si es intencional, no. Si es intencional, no. Bueno. Y no es una lastimadura, tiene que ser incapacitante. O sea, tiene que impedirle prestar tareas. Por eso dijimos, esta caracterización de inculpable deriva de 2 cuestiones. Una es que no sea provocada por el trabajador, esa sustancia. Y la otra es que no tenga relación con la tarea prestada. Consulta, profe. Sí, Con Sergio, respecto a las enfermedades psicológicas, ¿cómo es el tiempo de licencia? Le pregunto el mismo. porque en el Es trabajo el mismo. ha habido compañeros que, por ejemplo, tenían problemas psicológicos, se tomaban por ejemplo, 6 meses de licencia
volvían a trabajar y a la semana recaían de vuelta y se volvían a tomar 6 meses más, y así durante varios años. ¿Puede pasar esto? Tendría que, perdón, una pregunta, ¿vos trabajás en alguna entidad pública? ¿En algún organismo público? No, trabajé muchos años en una fábrica lechera. No, a menos que se trate de patologías distintas. ¿Sí? Tendrían que ser claramente diferenciadas las patologías, porque es una alteración de la salud y le aplicamos el mismo régimen de enfermedades inculpables, entonces tiene un plazo máximo. A no ser que el trabajador del que estábamos hablando tuviera un plazo de licencia paga por 1 año. O que el convenio colectivo del trabajo dijera otra cosa. ¿Sí? Acá estamos hablando de mínimos. Pero a la enfermedad psicológica le aplicamos el mismo criterio. Tiene plazo de licencia paga, una vez vencidos, se da comienzo a un periodo de reserva de puesto que dura 1 año, en el cual también se suspende la obligación del pago de la remuneración. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y le quería aclarar algo a Nico. Tiene que tratarse de la misma enfermedad, que tiene manifestaciones periódicas. Normalmente es el caso de enfermedades crónicas. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el caso de la hipertensión, que puede provocar distintos episodios. Puede haber momentos en que la persona tiene un episodio de muy alta presión arterial que necesita reposo. Bueno, en este caso, es la misma enfermedad que se va a manifestar en distintos momentos de la relación de trabajo. Desde la primera manifestación nace el plazo de licencia por enfermedad remunerada. Y se van descontando de ese plazo, por ejemplo, de los 3 meses, los días que va teniendo el trabajador de reposo médico indicado por el profesional. ¿Sí? Bien. Hasta agotar la totalidad del plazo. Esa es la situación. No es el mismo tipo de accidente. Hoy me caigo y tengo un esguince. Bueno, me recupero. Dentro de 3 días, en otro hecho, tengo otro esguince. Es una situación distinta, es un accidente diferente. ¿Se entiende, Nico? Sí, profe. Bien. ¿Qué obligación tiene Profe, el... yo estuve viendo lo del trabajo Sí, y yo vi que dependiendo el tipo de trabajo, es según o sea, según la actividad, también depende de la enfermedad que puede tener la persona, ¿no? O sea, no sé, si es ahí público, hablamos de tiene una enfermedad, enfermedades eso es de profesional. claro. A Ah, ver, ok. si tiene relación con la tarea prestada, ya no estamos dentro de la ley de contrato de trabajo, sino de la ley de riesgos de trabajo. Ajá, está bien, está. Ah, son dos cosas distintas Estamos ahí. hablando, claro, lo que estamos viendo ahora son enfermedades que no son ajenas al trabajo, a las características del trabajo, a la forma de prestación de trabajo. En este caso hablamos de enfermedades producto de la vida común, de la Ajá. vida particular de la persona o accidentes de su vida privada que no guardan relación con el trabajo. Está bien, entonces para tener en cuenta por el tema de eso corre por lo que sería el seguro de la RT, nada que ver.
Exacto, exactamente. Bueno, Si profe. es originada por el trabajo, entonces entramos en otro ámbito, donde también tiene licencia remunerada, pero ya no es el empleador quien la paga. Ah, ok. Y ya no se aplica este régimen de limitación. Ah, no, es No, otro. tiene otro régimen. Ujú. Sí. Ah, bueno. Bueno, profe, gracias. No por nada. Bueno, ¿qué obligaciones tiene el trabajador frente a la manifestación de una enfermedad o un accidente inculpable? El primero es avisar a su empleador. Tiene que informarle que está imposibilitado de concurrir a trabajar y cuál es la causa. Este aviso por el medio que pueda, ¿sí? Por teléfono normalmente, si no lo puede hacer el trabajador personalmente, lo puede hacer un tercero en su nombre, ¿sí? Pero en todos los casos tiene que comunicar, bueno, hay una situación por la cual no me puedo presentar a trabajar. Esa es la primera obligación. La segunda es informar en el lugar en el que se encuentra, si está en su domicilio, si está en el domicilio de un familiar transitoriamente o si está en algún establecimiento internado. ¿Para qué? Para permitir que el empleador verifique a través de un profesional de su confianza la existencia de esta enfermedad y la incapacidad para presentarse a trabajar. ¿Qué más? El trabajador debe someterse a la revisión del médico designado por el empleador. A la revisión, ¿sí? Si el médico le pide, bueno, muéstrame los estudios que le llevó al profesional, le exhibe la documentación, se somete al examen médico, pero el profesional enviado por el empleador no puede indicar un tratamiento diferente, ¿sí? El trabajador no está obligado a aceptar las indicaciones de este médico. La función es parte de la facultad de control de verificar que efectivamente la persona está enferma. Si no indica cuál es su domicilio, dónde se encuentra, el empleador va a entender que está en el domicilio que tiene denunciado. Si envía a un médico de su confianza y no se encuentra el trabajador, no se le va a justificar el día, no se le va a pagar ese día, ¿sí? No va a estar justificado por enfermedad. Es muy común que el trabajador presente un certificado médico. En ese caso, para que se considere válido, debe contener el nombre y apellido del trabajador, la fecha en que fue atendido, el diagnóstico, el tratamiento que indica el profesional, el lugar de atención y la firma y el sello del profesional. ¿Qué pasa en caso de divergencia? Si el médico particular al que concurrió el trabajador le indica reposo y el médico del empleador dice no está enfermo, esta patología no necesita reposo. Bueno, en caso de discrepancia, no prevalece ninguno de los dos. Muy probablemente el empleador no pague el día en virtud de lo indicado por su médico de confianza. Y el trabajador va a reclamar el pago porque él estaba enfermo. En ese caso, quien va a decidir es o la autoridad administrativa del trabajo, o sea, el Ministerio de Trabajo, frente al reclamo del trabajador, o el juez, frente al reclamo del trabajador. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí?
Bueno, hay circunstancias que se pueden presentar y es que la enfermedad produzca un efecto permanente en la salud del trabajador. Si le provoca una incapacidad parcial y permanente que le impide realizar la tarea que cumplía hasta ese momento, entonces el empleador lo tiene que reincorporar, pero otorgarle tareas acordes a su situación actual. Por ejemplo, tenemos un trabajador ¿Esto que se se llama ocupaba de... tareas livianas, profe? ¿Cómo, Evelyn? ¿Esto sería No como escuché. tareas livianas? Sí, sí. Supongamos un trabajador que se ocupa de descargar camiones, ¿sí? Bien, en un depósito. Tiene un accidente fuera del trabajo, un accidente de tránsito, con compromiso traumatológico que le impide en el futuro levantar peso. Bueno, no va a poder volver a cargar y descargar camiones. Entonces, dentro de la empresa se le tiene que otorgar otro tipo de tareas. Por ejemplo, se le podría dar una tarea de organización, ¿sí? De control. Ahora ocurre o que el trabajador no está capacitado para ese tipo de tareas, o que no existe ese tipo de tareas dentro de la empresa. Bueno, se van a presentar las opciones. Primera, hay una tarea que este trabajador podría realizar sin compromiso para su salud, acorde a su nueva capacidad. El empleador le otorga esta tarea distinta. Bien, se mantiene el contrato de trabajo con la misma remuneración que el trabajador percibía antes del hecho. Segunda opción, está esta actividad que puede realizar, pero el empleador no se la quiere dar porque ya tiene otra persona. No le otorga tareas, con lo cual se extingue el contrato de trabajo y el trabajador tiene derecho a una indemnización equivalente al despido sin justa causa. Tercera situación, no hay otra tarea. Lo único que se hace en ese lugar es cargar y descargar camiones. Hay una imposibilidad por no existir la tarea. Bueno, en ese caso, el trabajador tiene derecho a una indemnización igual al 50% de la que correspondería por despido sin causa. Obviamente se extingue el contrato de trabajo porque el empleador no tiene tareas para darle. Se está por terminar esta reunión. Nos volvemos a conectar y 35, ¿sí? Hasta acá se entiende.